Debe de primero buscar su identidad individual, uno después busca su identidad gregaria. Entonces sí ya podemos aspirar a una cuestión mayor, que es la identidad patriótica, por ejemplo, ¿no? Hace 2 días puse un meme ahí en mi perfil de Facebook y, pensándolo bien, quisiera ahorita dedicarle un minuto a explicar también otras cosas derivadas del mensaje. El mensaje en cuestión, pues aparece Trump ahí diciendo como ni piensen en regresar aquí. Todos los que dijeron que si ganaba AMLO se iban a largar de México, le dicen ni piensen, porque yo tampoco los quiero, no los quiero aquí en Estados Unidos. Y bueno, ese es el meme. Pero luego yo pensé en el tema de la identidad, ¿no? Y dije, meme o no meme, refleja de hecho una realidad política que es incuestionable. La identidad personal no se recibe, no es algo que se acceda entregándose, como piensa tanto como mierda maleducado en la actualidad. Perdón mi lenguaje. La identidad es algo que se construye, viva y forja, individualmente primero, gregariamente luego y patrióticamente después, en ese orden. El problema en México son aquellos individuos sin carácter que desordenan esta secuencia o la dejan incompleta. A esto último es a lo que me refiero, que vale la pena abundar un poco más en qué significa esto último. Uno primero, antes que cualquier cosa, es normal que uno, cuando es adolescente o incluso niño, cuando uno está en su minoría de edad, cuando uno es menor de edad, uno quiere fundirse con la masa, usar los mismos tenis que todos usan, hacer las mismas tonterías que todo el mundo hace en el patio de la escuela, comer las mismas cosas que todos comen, porque queremos integrarnos al grupo. Es nuestro instinto gregario, sobre todo si somos vulnerables siendo pequeños. Esta es una etapa muy importante porque nos ayuda a integrarnos con la sociedad y con la familia y tener relaciones interpersonales. Sin embargo, a medida que uno va creciendo, uno tiene que ir destetándose, dejando atrás esta necesidad de fundirse con el colectivo y empezar a realizarse uno como individuo. Entonces es ahí donde muchas veces mucha gente se queda atorada, pareciera, y no pueden lograr nunca ser un verdadero miembro activo de una comunidad, porque nunca han podido ser individuos de a de veras. Y ese es un problema muy fuerte que vemos a nivel de la política. O sea, se traduce después en nuestro desenvolvimiento como ciudadanos, y ese es uno de los grandes problemas de la izquierda. Si me preguntaran cuál es el problema, uno de los más importantes que tiene la izquierda es esta incapacidad inconsciente que tienen muchos integrantes, y eso que yo mismo tengo algunos valores de izquierda, pero no, porque es esta incapacidad que tienen tantas personas en la izquierda para verse a sí mismas como individuos que valen por sí mismos, que sus criterios pesan y que pueden defenderlos a título individual. No lo saben hacer, o sea, se quedan fundidos en la masa, se vuelven parte de toda una maquinaria gubernamental o de organizaciones, y nunca realmente buscan cimentar su individualidad y su valor como seres humanos individuales. Y por lo tanto, si en alguna ocasión sobresalen, cosa que difícilmente ocurre desde una inconsciencia de este tipo, si algún día sobresalen, entonces ello es difícil de asimilar, y entonces hay una autonegación del éxito personal, y esa es una de las grandes críticas que le hace a la derecha, que le hace a la izquierda a la derecha. Entonces, por eso es que digo que en ese orden la identidad se debe ir consiguiendo, ¿no? En mi opinión, y es lo que he observado en el mundo, en el tiempo que llevo viviendo en él, es que uno debe de primero buscar su identidad individual, uno después busca su identidad gregaria, ya que uno se descubre a sí mismo. Digo, sin tampoco ser tan mecánico en esto, ¿no? Pero una vez que ya se descubre uno a sí mismo, entonces puede empezar a formar parte de un grupo,
Y una vez que ese grupo se consolida, entonces sí ya podemos aspirar a una cuestión mayor, que es la identidad patriótica, por ejemplo, ¿no? Pero no antes, no se deben de mezclar estas cosas ni alterar el orden. Mucha gente, y ese es otro problema que tienen algunas personas, los nacionalismos, por ejemplo, tienen esos problemas. La gente, antes de encontrar su individualidad o su identidad de grupo, ya pasan a ser parte de una patria, de una nación, sin haber pasado por las etapas previas, ¿no? Que es la de saber lo que es una comunidad y antes haber sabido lo que es la formación de un individuo, o sea, la formación de uno mismo. Y entonces ahí es donde surgen los regímenes totalitarios, ¿no? Cuando la gente se brinca los dos primeros pasos y se pasa al tercero. Ahora, ¿qué pasa también? Mucha gente, y ese es el problema de la derecha, podemos verlo así, se queda nada más en el individuo y no pasa al segundo o tercer paso, y eso es típico de aquí de Jalisco, ¿no? La gente es mi familia y Dios, ¿no? Y se acabó, y entonces no forman a veces ese sentido de patriotismo que es tan necesario, y mucha de la derecha incluso, uno podría argumentar que en México es antinacionalista, o sea, es antipatriótica y defienden valores tan increíbles de comprender como la desnacionalización del petróleo. Yo no entiendo por qué los panistas defienden eso. Obviamente sí lo entiendo, pero no es el momento ahorita de explicarlo. Lo que ocurre es que ellos creen en el libre mercado y la autonomía del individuo y de la comunidad, y entonces hay que achicar al gobierno, y entonces esa es su justificación para decir dejemos el petróleo en manos de los mercados globales, ¿no? Pero bueno, entonces el problema de la derecha es también que el individuo se forja, pero luego no forja bien a bien ni comunidad inmediata ni tampoco nación. A veces logra comunidad, pero ciertamente a veces le falla con mucha frecuencia el formar nación y patria. Entonces, por eso es tan importante reflexionar un poco sobre los memes, no nada más verlos así en automático y reírse y lo que sea, sino a veces hay mensajes de fondo que vale la pena analizar un poco. Entonces, en este caso, para resumir, la identidad se forja, es una cosa que se construye, no es algo que sobreviene, o es una cosa a la cual uno se entrega, ¿no? Como muchos hacen yéndose a otro país y simplemente abandonando tus raíces, ¿no? Ya te entregas a esa nación, y entonces esa no es identidad, la identidad se construye. Entonces, una vez que aceptamos esta idea, podemos ver que primero va el individuo, después va la comunidad y después la patria. Pero no hay que desordenar esto, ni tampoco hay que brincarnos ningún paso. Hasta luego, buen hombre.